Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. Esta información te puede parecer interesante y de vital importancia porque el censo está a la vuelta de la esquina. Básicamente en poco más de 24 horas podrá dar inicio en Bolivia el censo por el cual tanto se ha luchado. Un censo que se prometió hace más de año y medio, en el año 2022. Y que finalmente se está realizando este año 2024. No es obligatorio brindar información o datos personales que uno considere privado y que no quiera brindarlos, así que presten atención porque esta información puede ser útil. Que si una familia, por ejemplo, el jefe de hogar decide decir, no sé, un nombre, Juan, me llamo Juan, le preguntan el apellido, no tiene obligación de decir el apellido ni tampoco, digamos, el apellido de la familia. No, Cecilia, Okay. No hay obligación y tampoco en el cuestionario lleva censal el número de carnet de identidad. En las 59 preguntas, 7 secciones tampoco se pide el carnet de identidad. Esto entonces está descartado. Sí, así es, Cecilia. Pero algo que puedo informar, sí, Cecilia, y a toda la población, perdón, va a disculpar, se generó un instituto abierto en lo que viene a ser septiembre de la gestión 2023, no, de la gestión 2022, donde toda la población estuvo para poder participar, sugerir, proponer, objetar, y muchas de ellas se han tomado en cuenta preguntas, muchas de ellas se le han respondido, tanto el comité interinstitucional como un comité que presentó la universidad pública, no solo la Gabriel, sino que de los diferentes departamentos y la sociedad civil en general, los centros de investigaciones, entre otros. Desde el 2021 se vino generando la construcción de este cuestionario censal con los diferentes sectores, los diferentes ministerios, y también en este instituto abierto de manera en línea y de manera presencial se fueron respondiendo cada consulta o duda que tenían durante todo el proceso que determinaba esto. Y justamente a 2 días del censo salta esto. Creo que es algo irónico de poder ver y objetar algo que ha tenido su tiempo y su etapa, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, hay una pregunta con relación a familiares que hubiesen fallecido. ¿Esto está obligado el ciudadano a responder? Todos los nacidos vivos se toman en cuenta, Cecilia, dentro del cuestionario censal, a todas las personas vivas prácticamente, para que la población nos pueda entender de esa manera. Pero se pregunta, ¿cuál es la pregunta concreta en el tema, por ejemplo, de personas que han fallecido? ¿Por qué hay una pregunta con relación a esto? Sí, es para medir el tema de mortalidad. No nos olvidemos, Cecilia, que el cuestionario tiene 7 secciones. Vemos el tema de la ubicación de la vivienda, características de la vivienda, el tema de mortalidad, fecundidad, migración internacional, nacional, el listado de las personas y las características de cada una de las personas. Estas 7 secciones nos arrojan los diferentes indicadores y variables para posteriormente generar encuestas, Cecilia, ya que en el censo o en nuestro cuestionario no entran todas las preguntas. Hay otro sector que también dice, ¿por qué no se pregunta esto? ¿Por qué no se pregunta esto otro? Y ahora sale, ¿por qué preguntan esto ahora, no? O sea, son cosas que no solamente se aplican en Bolivia, Cecilia, sino que viene asesorado por organismos internacionales, y esta boleta, el dato de las personas, los nombres, edad, sexo, se lo han aplicado en los censos en Ecuador, Argentina, Chile. Podemos ver los diferentes países y los diferentes cuestionarios que han llevado censos en los últimos años. Se contempla porque vienen asesorados por los mismos organismos internacionales para tener compatibilidad y comparabilidad con la información que se vaya a recolectar. ¿Qué pasa si un ciudadano decide no responder esta pregunta? No hay ningún problema, Cecilia, no está obligado. Bien. No está obligado. Va a la cultura estadística y prácticamente genera también la confidencialidad y la divulgación de la información en base a la ley 1405. Esto quiere decir, por ejemplo, que no se anula la boleta censal si el ciudadano de repente se llega a esta pregunta. La pregunta dice concretamente, desde el 2019 a la fecha murió alguna persona que vivía con usted en este lugar. Si la persona dice no quiero responderla, no se va a anular esta boleta censal. No, Cecilia, pero en realidad sí generaría tal vez datos, como decir, que son muy importantes para poder generar, como le decía, los indicadores y las variables, los cruces que se hacen posteriormente. Incluso cuando alguien quiere hacer una investigación, esto está cargado en Redatán. Hay un sistema que es Redatán, todo lo que comprende los datos de la boleta
y el otro que es el SISTEX, Sistema de Información Geográfica, que está también en la página del INE, donde cruzamos ambas informaciones y podemos nosotros obtener la realidad de esa zona, de ese manzano, de ese barrio, de ese municipio, pero nos ayudan estos datos para poder hacer cruces de variables y generar indicadores. En ningún otro censo antes se preguntó esto. ¿Por qué se pregunta en este censo? Bueno, sí se ha preguntado, Cecilia, de los rangos de edades también, el tema de los... Estaba escuchando el dato de las edades, no el año en que nació, que lo estaba escuchando también en alguna pregunta que decía en una entrevista a uno de las personas que han entrevistado. De las personas que fallecieron, le habló Juan Sabino. Esto es para ver el tema de mortalidad. Justamente en el otro programa anterior le mencionaba a Cecilia, hay 10 preguntas que se han incorporado a diferencia del anterior censo, en el cual ellos está el uso de la tecnología, como también el tema de lo que viene a ser desde el 2019, lo que ha causado el impacto del COVID, ¿no? Pero no bastaba, perdón que lo interrumpa, Juan Sabino, no bastaba preguntar, ¿falleció alguna persona por consecuencia de COVID? Sino número, ¿por qué la identificación? ¿Por qué nombre? Bueno, en realidad, Cecilia, como le digo, no son datos que se obtienen para poder hacer las variables, no tanto el nombre interesa, porque no puede brindar el nombre, no hay problema, ¿no? Cecilia, son datos que nosotros ocupamos para variables y diferentes estudios, en el caso de mortalidad en esta situación. Claro, pero no me queda muy claro, digamos, el por qué colocar nombre. Volvamos a ponerlo, por favor, porque ahí dice nombre, causal de la muerte, año de la muerte. Volvemos a ponerla, por favor, la pregunta. Ahí está. Dice, ¿cuál era su nombre? Cuando bastaba solo por poner sí, cuántas personas fallecieron, no, y de ahí automáticamente depende de la persona. ¿Por qué poner nombre? El año o el mes en el que falleció, la edad que tenía al momento de fallecer. ¿Murió como consecuencia de COVID? Si no, bueno, eso puede ser de alguna manera entendible, porque después de la pandemia las cosas cambiaron para muchos. La persona era hombre, mujer, no bastaba, porque en realidad es un censo donde interesa cuántos somos. Sí, Cecilia, pero prácticamente nosotros hacemos con la relación de las mismas preguntas al comienzo en la 22 de los integrantes. A veces hacemos nosotros la inconsistencia, error de flujo, error de salto, omisiones. En estos casos vemos también cuando es una encuesta para que me pueda entender la población de empleo, cuánto gana y cuánto gasta. Y no puede gastar más de lo que gana, entonces debe haber una segunda ocupación. Son indicadores que a nosotros nos ayudan a poder cruzar datos ya para generar las mismas variables posteriormente en adelante en los otros estudios. En estos casos nosotros preguntamos el listado de las personas que integran la vivienda, ¿no? Y también preguntamos ahí en ese caso las personas que hayan fallecido, el grado de parentesco y la cantidad de tiempo, hace cuánto haya fallecido, que nos ayuda a nosotros a generar otros tipos de indicadores, Cecilia. ¿Qué otros tipos de indicadores? Bueno, Cecilia, en realidad hay diferentes encuestas, hay posteriormente con el tema de que pueden desagregarse ya centros de investigaciones, universidades que cruzan variables y esto nos ayuda y son generadas prácticamente asesoradas por los organismos internacionales. No nos olvidemos que esta boleta también ha sido validada por lo que viene a ser las Naciones Unidas, UNPA, CEPAR y CELADES, que vinieron asesorando el tema del censo durante todo este desarrollo y cada una de las actividades. En fines de septiembre, 26, 27 y 28 fue donde se aprobó todo el cuestionario y validado también por las organizaciones internacionales. Bien, si una persona, y para avanzar de esta pregunta 22, decide responder, por ejemplo, efectivamente, porque muchas familias, creo que no hay ninguna que no hubiese perdido a un familiar por COVID como consecuencia de la pandemia, decide responder sí, el número de personas, pero no responder nombres y todo lo demás, ¿no hay problema? No hay problema, Cecilia, no está obligado, porque en realidad dentro de la misma ley 1405, dentro del tema del censo y las encuestas que se aplican oficiales en el país, ya en base a la Constitución Política 298 que establece que es el INE el que levanta toda esta información, no obliga a que las personas puedan brindar la información. Se repite una repregunta y si la persona se cierra en brindar la información, eso se salta a la siguiente. Ok, señores, a ver, vamos a ver. Que si una familia...
Hablan Emilia. de que la información se recauda para poder cuadrar datos o poder realizar una especie de encuesta. Pero este no es un momento para realizar encuestas, y de hecho esto solo ocasiona que el censo dure más, se entorpezca más, porque la persona que va a censar tiene que reunir tal cantidad de datos que obviamente les va a tomar más tiempo del necesario. Lo cual a mí me genera la siguiente duda: ¿será que están haciendo toda esta cantidad de preguntas porque realmente les interesa, o porque les interesa más que se entorpezca, que tarde mucho el censo en la ciudad? Porque este es otro punto interesante a mi modo de ver. Yo les aseguro, señores, que en la ciudad, en las ciudades centrales de cada departamento, habrá un control brutal de efectivos policiales. ¿Dónde creen que no habrá un control de esa magnitud? Oh, sorpresa, las zonas rurales, esas zonas donde estos señores han mentido de que tienen pueblitos que no existen. ¿Se acuerdan de ese caso? El masista que mintió para robarse $1.000.000. Y estos señores que decían tener pueblitos o vivir en pueblitos de 70 personas, pero en realidad solo habían 2 individuos, cuando quemaron la Chiquitanía, ¿se acuerdan? En esos lugares yo les aseguro, les apuesto lo que quieran, que allí no habrá ningún policía, que allí nadie los va a controlar. Y allí van a poder llenar los mismos censadores sin siquiera preguntarle a nadie. Aquí dijimos que teníamos un pueblo de 100 personas, allá dijimos que teníamos otro pueblo de 30, un pueblo de 1000. Ahí no van a controlar nada. Lo que a mí me da a entender es que todo esto, toda esta cantidad de preguntas que en realidad entorpecen y retrasan el censo en sí, lo están haciendo adrede para conseguir eso que les interesa bastante, que es fabricarse pueblos, que es darle veracidad a esa tontería de los pueblos fantasmas que existen alrededor y que curiosamente todos son interculturales y que curiosamente tienen el 100% de votos ganadores en el MAS y PCP cuando hay elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy convencido de que este censo es como si lo estuviera haciendo un gobierno que no tiene absolutamente ninguna idea de su gente, de su población. Si quieren saber cuántos muertos hay, pues pregunten a la funeraria, pregunten cuando un hombre fallece, la familia tiene que registrar a esa persona que ha fallecido y tener el acta de que este señor en efecto es un difunto. Si quieren saber cuántos hijos o cuántos bebés nacen, ¿qué le hacen preguntando a la familia? Pregunten a las maternidades, señores. Es que son preguntas que verdaderamente no tienen sentido. Que pueden reunirlas en otro momento, de otras instancias, pero lo hacen aquí porque están haciendo una especie de cúmulo de preguntas, reitero, para que esto tome más tiempo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señores, yo les quiero dejar en claro algo, que el censista no es tu enemigo. El censista no está ahí para discutir contigo. Obviamente no te la tomes con él, porque muy seguramente muchos de ellos son jóvenes estudiantes. Y en otro video les voy a mostrar cómo a uno de esos jóvenes estudiantes voluntarios ni siquiera le han informado de nada, lo cual hace sentido a que todo este censo, que ni siquiera han capacitado debidamente a los censadores, que todo esto no tiene sentido. Y que lo están haciendo tan enmarañado, tan entorpecido, con tantas trabas, que parece que su fin es otro y podría ser uno de los que les acabo de comentar. Darle veracidad a sus pueblos fantasmas por los medios de los cuales roban plata. Bien. Señores, gracias por ver este video. Ahí tienen. No es obligatorio dar datos que tú no quieras hacerlo, pero no te pongas a pelear con el censador. Puedes decir, no me siento cómodo dando esta información, puedo darte mi nombre, puedo decir que tengo una familia de tantas personas, no viven aquí, no viven al lado, viven por allá, no sé.
Da la información que tú crees conveniente dar, porque de nuevo el censo no es para reunir una cantidad de información que parece que quieren saber hasta tu tipo de sangre, que quieren saber hasta de qué te has enfermado hace una semana, y esa información no es necesaria. No te pelees, no riñas, no te discutas con el censador, simplemente da la información con la que tú te sientas cómodo. Y ya está. Yo espero que esto pase muy pronto para ver cuál será el verdadero... Porque luego más adelante vamos a ver el verdadero interés. Uno de esos es, por ejemplo, la mala entraña, la cizaña de no poder distinguirte a ti mismo como mestizo, y que de pronto ahora todos tienen que ser indígenas originarios en el país. Y en mi opinión es el único objetivo de esa pregunta y de limitar esa información, es decir que en Bolivia todos somos indígenas originarios, por lo tanto tiene lógica que ganemos nosotros los falsos indígenas originarios, que somos los falsos líderes de este pueblo que no existe. Y es el único fin. Y de nuevo, debería de existir el que yo soy mestizo para poder determinar que este gobierno que se dedica a mentir no le dé veracidad a esa patraña de que somos un pueblo indígena originario, cuando en realidad esa época de nuestro país pasó hace tantos años, hace cientos de años, que no tiene sentido que ninguno de estos idiotas que se visten de ponchito se digan a sí mismos: yo soy un indio, yo soy un originario, yo soy intercultural, y cuanta tontería quieran inventarse para tener el carnet de ser violentos porque son morenos. Señores, gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.